de presión arterial tenemos dos conceptos que los entendemos como si fueran el mismo, lo que es la presión y lo que es la tensión arterial. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? Presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias. Es la presión, está ejerciendo la presión sobre las paredes de las arterias. Y hay una fuerza que se tiene que oponer para que haya esa presión que conocemos. ¿Y quién se opone? La resistencia vascular. Y esa resistencia, que tiene que ser similar a la presión, es la tensión arterial. Y de esa manera es lo que nosotros conocemos como lo que es presión arterial. ¿Y por qué necesitamos tener una tensión o presión arterial? ¿Para qué sirve? Ya sabemos que tenemos una presión, le medimos 120/80. ¿Y para qué sirve eso? Para esa presión. ¿Qué pasa si mi presión está muy baja? Ya sea mi presión, mi tensión, cualquiera que sea. ¿Qué va a suceder? No va a llegar la suficiente oxígeno. No va a haber el suficiente empuje para que la sangre vaya del ventrículo izquierdo hacia los tejidos. Y más adelante vamos a entender lo que es la presión arterial media. Entonces, cuando esa presión cae, no va a haber el flujo suficiente a todos los tejidos. Y ahí vamos a entrar en acidosis metabólica. ¿Sí? Tenemos dos conceptos, la presión sistólica máxima y la presión diastólica mínima. Y ahora, ¿de qué va a depender esa presión sistólica máxima? La presión sistólica va a depender de la resistencia vascular. Cuando vean ese 120, depende de la resistencia vascular. Por tanto, ¿qué va a suceder en los pacientes? ¿Qué va a suceder con el tiempo? ¿Qué les pasa en sus vasos sanguíneos? ¿Qué les pasa a los tejidos en general? Más que todos los vasos sanguíneos, al envejecer. Tanto recibir presión, ¿cómo se van a defender esos vasos sanguíneos? Se van a volver más fuertes, más duros, incluso van a llegar a calcificarse, depende. Si el paciente ha sido hipertenso, por ejemplo, esa calcificación va a ser más evidente, entonces se va a endurecer. Y a eso le llamamos arterioesclerosis. No confundir con arteroesclerosis. Y esa arterioesclerosis, con el tiempo, si la presión sistólica depende de eso, ¿qué va a suceder? Va a tener tendencia a ser más alta con el paso de los años. Si tenía 120 de sistólica, pues con el tiempo irá subiendo 130, 140. Y luego tenemos la presión diastólica o la mínima. ¿Y esa de qué va a depender? Si la presión sistólica dependía de esa resistencia de los vasos, ¿se calcifica o no? ¿De qué va a depender la diastólica? Exactamente, el volumen sanguíneo que circula va a definir mi presión diastólica. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy deshidratado? ¿Qué presión se va a alterar? La primera que se va a alterar va a ser la diastólica. Evidentemente no va a alterarse solo, no puedo tener 150, 20 de presión arterial, va a haber una repercusión porque son dos fuerzas que se oponen, ¿no? Pero para subir o bajar la diastólica necesitamos volumen. Entonces, la presión sistólica depende del gasto cardíaco, la velocidad de eyección ventricular y la distensibilidad de las arterias. Y la presión diastólica va a depender de la resistencia periférica, presión alcanzada durante la sístole y duración de la sístole. Todos hemos dicho que son inversamente proporcionales. Y tenemos otro concepto más importante todavía, que es la presión arterial media. Y alguna vez les pregunté qué era y me han respondido que es esto. Me han dado la fórmula. Pero ya les dije qué era la presión arterial media. ¿Qué era la presión arterial media? Que básicamente es la más importante de todas las presiones. ¿Para qué nos sirve esa presión arterial media? Presión de perfusión tisular. Efectiva mínima. Entonces, ¿y qué significaba eso? A ver, tienen arterias, tienen sus venas, tienen sus capilares. Es la que se asegura de que el capilar no colapse. Porque el momento en el que colapse el capilar, va a haber un momento que no va a haber flujo en ese tejido. Y si no hay flujo en ese tejido, pues va a entrar en hipoxia ese tejido y por tanto vamos a poder entrar en acidosis metabólica.
Entonces, esta nos asegura de que esté perfundido constantemente todos los tejidos. En el momento que cae la presión arterial media, vamos a entrar en hipoxia tisular. Por más pequeño que sea el momento, vamos a entrar en hipoxia tisular. Y si hay hipoxia tisular, ¿qué se va a liberar? Ácido láctico. ¿Y el ácido láctico qué efecto nos van a provocar? Acidosis metabólica. ¿Y la acidosis metabólica qué nos va a provocar en nuestras catecolaminas? Va a haber un efecto directo sobre las catecolaminas cuando haya acidosis metabólica. ¿Cuál va a ser ese efecto? Van a inhibirse, van a dejar de funcionar. ¿Y para qué sirven las catecolaminas? ¿Cuáles son las catecolaminas? Sí, desaparece el efecto de esas catecolaminas. ¿Qué hacían esas catecolaminas? ¿Qué hacían? Porque ahora ya no las van a hacer. Hacían vasoconstricción. Y si disminuye la vasoconstricción, ¿qué va a pasar con mi presión? Voy a entrar en un círculo vicioso. Que cada vez va a caer más, y voy a entrar a lo que es el estado de shock o shock. Luego tenemos la presión de pulso, que es la presión sistólica menos la diastólica, que a veces solicita, pero no es tan importante como la anterior. Entonces, la presión arterial media es la verdadera presión con la que se irriga o nutren los tejidos. Es la presión de perfusión tisular. Ahora, en semiología, ¿qué vamos a hacer? En semiología nos vamos a asegurar de medir esa presión arterial. ¿Y cómo medimos la presión arterial? Necesitan un tensiómetro. ¿Cuál es el que tienen ustedes? Aneroides, el que están manejando ustedes. No creo que estén manejando los de mercurio, ¿o sí? Son más exactos los de mercurio, pero son más incómodos de llevar. Los aneroides son más raros. Espero que no estén llevando los electrones. No siempre. ¿Eso para qué sirve? Para el familiar. Para el familiar. ¿Por qué? Porque fallan. ¿Cuándo fallan? Cuando más los necesitamos, suelen fallar. Entonces, el médico, lógicamente, tiene que medir con el aneroide. Mejor todavía si es con el de mercurio, pero eso solamente los hospitales van a encontrar porque son pesados. ¿Qué errores podemos cometer cuando leemos la presión arterial? Y es importante no cometer errores, porque ¿qué va a suceder si miden mal la presión arterial o si se la inventan? Pues el paciente va a estar muy hipertenso, no le vamos a dar una solución, o puede entrar en choque y puede ser que no nos demos cuenta. Y hemos visto que el choque está entrando en un ciclo vicioso, acidosis láctica y cada vez peor, hasta llegar a un punto de no retorno. Y si llega a un punto de no retorno en el estado de choque, ¿qué va a pasar? Va a fallecer el paciente sin que podamos hacer nada. Tarde va a ser para intentar revertir, poner vasoactivo, y no va a funcionar. El paciente va a fallecer. Entonces, por eso tenemos que estar atentos a que eso no suceda. No se olviden, tienen la vida de la gente en sus manos. Por más que tengan internados, sean estudiantes, pueden confiar de algunos de lo que ustedes están midiendo. Háganlo bien. ¿Qué puede pasar? Estetoscopio, olivas del estetoscopio tapadas. ¿Cuáles son las olivas del estetoscopio? Si están tapadas, porque suelen taparse aquí más que todo en Santa Cruz por la humedad y demás factores, suelen taparse muy frecuentemente. Si se tapan, no van a escuchar bien. Y si no escuchan bien, pues van a escuchar distorsionadas, o tal vez van a medir más baja la presión. Manómetro de mercurio, el menisco fuera de nivel, tienen que asegurarse, o en cualquiera. El menisco tiene que estar en cero cuando miden la presión, tienen que asegurarse que parte en cero, porque un pequeño movimiento que se mueva del cero no es que va a empujar todo, va a alterar toda la presión, va a ser proporcional. No es que si está en 2, le tengo que aumentar 2 a todas mis mediciones, no es así. Manómetro aneroide, estructura errónea, hay que recalibrar, bien, hay que recalibrar eso. Cuando el manguito cobertura es demasiado angosto para el brazo, va a afectar igual la medida de la presión. Va a cambiar esa presión. Lo mismo si es demasiado ancho. Entonces tiene que ser el manguito adecuado. Vienen por medidas. Viene el pequeño, el mediano, el largo, para que si el brazo es muy largo pueda medir así. Pero ¿y qué pasa si no puedo? Definitivamente no alcanza mi brazalete. ¿Qué hago? Hay otros lugares donde medir la presión. No solamente se mide en el brazo. ¿Dónde más puedo medir la presión? En el pie. Bueno, pero si no puedo medir en el brazo porque está muy gordito mi paciente, va a ser más complicado que al obstetricio porque es mucho más grande la cruda, ¿no?
Pero tengo otras opciones donde pueden buscar. ¿Qué más? Sistema de insuflado. Si falla, pues hay que reemplazar la pieza. El observador, hay que evitar la tendencia a redondear las cifras. Muchas veces redondeamos, pero redondeamos mal. El brazo está debajo del nivel del corazón igual. Está sentado mi paciente y empieza a estar al nivel del corazón, está debajo, entonces voy a tener igual lecturas erróneas. O está encima, igual voy a tener lecturas erróneas. Arterias calcificadas, que vamos a ver más adelante. Una arteria calcificada se llama calciofilaxis. Esas arterias endurecidas, ¿qué creen que va a pasar cuando les midan la presión? Porque ¿qué escuchan cuando miden la presión? Cuando aparece y cuando desaparece. Y si está calcificada, ¿qué creen que le va a pasar a la medición? Está calcificada, nunca va a obliterar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a seguir escuchando. Si siguen escuchando, ¿qué van a medir? Van a medir que el paciente tiene una presión mucho más alta de la que en realidad tiene. ¿Qué más? Pies apoyados, lo mismo, todo eso nos puede traer alteraciones. Que el manguito esté muy flojo, el manómetro debajo del nivel de los ojos, encima del nivel de los ojos. Ya eso van a leer en casa todos esos errores. Uno de los principales errores que veo que hace que midan falsamente presiones altas es poner el estetoscopio ahí abajo. No sé por qué hacen eso, pero siempre meten abajo. ¿Por qué creen que dice la literatura? 2 traveses de dedo por encima que se pone en tensión. Para darle el espacio para poner su estetoscopio, básicamente. Porque si no pondrían la línea y ahí ponen su estetoscopio. No es así. Se pone por fuera. Usted, peor todavía si son esos Blitzmann 3 que tienen una campana gigantesca, más va a alterar su medición de la presión arterial. Y ahí tenemos las opciones y dónde poner el estetoscopio según dónde van a medir la presión arterial. Deberían aprender a medir en todos los lugares posibles. Posición adecuada ya la conoce. Tenemos algo que es la hipertensión de bata blanca, que a veces subestimamos. El paciente, como cualquier persona que está yendo a hacer su chequeo médico, pues tiene algunos miedos, ¿no? Tiene miedo a estar enfermo, miedo a tener la presión alta, qué le va a pasar, miedo al ambiente, a que lo tengan que internar, que le digan que tiene algo grave. Está asustado, está en un lugar que no está acostumbrado. Entonces, muchos pacientes tienen lo que es la hipertensión de bata blanca, porque ¿qué levanta la presión? No solamente el miedo, hay otras cosas. Por ejemplo, cuando le duele mucho al paciente, suele elevar la presión. Cuando está muy agitado, suele elevarse la presión. Ese es un error común que veo en los médicos. El paciente llega con una hipertensión, con una cefalea importante, y muchas veces les dan antihipertensivos directamente, bajo la lengua les ponen. ¿No se han puesto a pensar que la presión está elevada porque le está doliendo la cabeza? Muy pocas veces la presión alta produce cefalea. No es que no la produzca, pero muy pocas veces sucede esto. Generalmente es al revés. Le duele la cabeza y por eso se le está subiendo la presión alta. ¿Y cómo es fácil de darse cuenta? Ustedes le dan antihipertensivos y no baja la presión y le sigue doliendo la cabeza. Y le dan otro y otro y otro. Hasta que al final va a bajar la presión, evidentemente. Pero le estamos haciendo más daño que bien. En cambio, le dan un analgésico y baja la presión. Si no es un antihipertensivo, es un analgésico, ¿por qué le baja la presión? Porque no era la causa. El problema era la cefalea. El dolor sube la presión, que esté irritable sube la presión. Entonces, igual si estoy nervioso, si estoy tenso, voy a tomar una falsa hipertensión arterial y le voy a comenzar a dar antihipertensivos que van a terminar haciéndole daño. Porque ¿qué pasa si le doy un antihipertensivo a un paciente que no necesita? ¿Qué le va a suceder? Para que baje la presión, alguien que tiene la presión normal, ¿qué le va a suceder? Va a bajar. Y suelen tener mareos, se desmayan, están con sus hipotimias, con sus síncopes. Entonces, es porque está mal prescrita esa medicación. Luego tenemos la pseudohipertensión, y esta podemos cerciorarse con la maniobra de Osler. ¿Por qué es? Por arterias muy rígidas o calcificadas, lo que les dije que es la calciofilaxis. Si están calcificadas, pues nos van a dar falsos datos de hipertensión. Usamos la maniobra de Osler. La maniobra de Osler, elevamos hasta la sistólica, un poco más de la sistólica elevamos nuestro tensiómetro y escuchamos. Como nunca se pierde
el sonido sigue latiendo, entonces maniobra de orden positiva, entonces no es la manera más adecuada de medir la presión arterial a ese paciente. Tenemos luego la presión ambulatoria, medición ambulatoria de la presión arterial. Mapa. ¿Ese mapa qué es? ¿Se acuerdan lo que era el Holter? Sí. ¿Qué es el Holter? Es un electrocardiógrafo que le ponían en el equipo que estaba 24 horas. Ese es mapa. Es un equipo parecido que le está midiendo la presión arterial todo el día al paciente. ¿Y en qué casos solicitamos mapa? Confirmar el diagnóstico de hipertensión en casos limítrofes o transitorios. En general, cuando no estamos seguros de que el paciente sea hipertenso. Para calificar la magnitud de la hipertensión, que ya está reconocida. Establecer la relación con determinados eventos del día. Observar los cambios provocados por el sueño, evaluar la eficacia y duración del efecto de los tratamientos, y ahí vemos, le damos el tratamiento, en qué momentos baja la presión, en qué momentos vuelve a subir para ajustar nuestras dosis. No es tan común, pero se solicita. Aumento de los valores de presión arterial. Tenemos la hipertensión solamente sistólica. Puede suceder que solamente tengamos elevación de la sistólica. Tenemos 170, 80. Puede subir solamente la diastólica, tenemos 120, 95, por ejemplo. Tenemos hipertensión arterial primitiva, esencial o idiopática. A ver, la hipertensión se clasifica en dos en general. ¿Cuáles son nuestras clasificaciones? Uno son la hipertensión primaria y la secundaria. ¿Secundaria qué significa? No. A ver, ¿qué es primaria y qué es secundaria? Secundaria es que algo está provocando esa hipertensión, algo que no está ahí en el endotelio. ¿Cómo que? Por ejemplo, tengo un paciente con enfermedad renal crónica, dialisa, es hipertenso. ¿Por qué ese paciente es hipertenso? ¿Sabemos la causa? Sabemos, bro, que es hipertenso, qué problema tiene. ¿Qué hay en el riñón que determina la presión arterial? Eso, está alterado en esos pacientes con insuficiencia renal. Está en un estado de hiperreninemia constante. Todo el tiempo se está liberando renina, porque está detectando ese riñón falsamente que la presión está baja. En realidad es porque no funciona ese riñón. El flujo no funciona ahí. Entonces, ahí sabemos que es secundaria a su nefropatía. Por ejemplo, tengo un tumor de suprarrenales perdido por ahí, un feocromocitoma. ¿Cuál sería la causa de la hipertensión? Que se están liberando catecolaminas. Todo el tiempo se están liberando catecolaminas. Entonces, eso es secundario. ¿Se pueden curar las secundarias? Se puede. Yo les quito el problema que está provocando la hipertensión y se va a curar esa hipertensión. Ahora, ¿dónde está el problema? Que la presión arterial primaria, la hipertensión primaria, esencial, es idiopática. Es la que no se sabe, la primaria. No se sabe la causa. Y el 95% de las hipertensiones son hipertensión primaria. Así que ahí vamos con el problema. Y de las secundarias, las que podemos llegar a saber la causa, muy pocas veces tiene solución esa causa. Tenemos el otro problema. Hipertensión de la presión sistólica con descenso notorio de la presión diastólica también podemos tener. Ahí tenemos una valvulopatía. Aumento de los valores de la presión. Ahora tenemos descenso de los valores de la presión arterial. Por ejemplo, la hipotensión arterial. Hipotensión arterial o postural u ortostática. ¿A qué le llamamos hipotensión ortostática? Ya lo habíamos visto en la anterior. ¿Qué es hipotensión ortostática? ¿Qué significa? ¿Qué es ortostatismo? Quiero ortopnea, por ejemplo. E incorporo. Eso significa que cuando el paciente esté echado, está con una presión, se levanta de golpe, entra en ortostatismo y va a cambiar esa presión. Es normal que baje la presión. Por la gravedad, todo va a cambiar la presión. Va a bajar, es normal. Pero no puede bajar mucho. Porque si baja mucho, ¿qué le va a pasar al paciente? Va a tener sus mareos o sus hipotimia. Puede llegar al ciclo. No todos llegan al ciclo, pero la hipotimia suele tener. ¿Y para que eso suceda, cuánto tiene que bajar? Tiene que bajar 20 milímetros de mercurio la sístoles. Entonces ya tenemos la tensión ortostática. Pasamos, ahora vamos a hablar de las presiones del pulso. El
del pulso venoso. ¿Se acuerdan el pulso venoso? ¿Qué era el pulso venoso? ¿Qué es lo que define el pulso venoso? Que haya un volumen que esté circulando en esos vasos de capacitancia, se llamaban las venas, ¿no? Las arterias son los vasos de resistencia y las venas son de capacitancia. Entonces están preparados para recibir grandes volúmenes de estas venas. Entonces tienen lo que es la turgencia. ¿Qué es la turgencia? Es lo que se ve hinchar esa vena. ¿Dónde reconocemos más fácilmente eso? En la yugular. Tenemos también las pulsaciones o pulso venoso, que hemos dicho que es un pulso que se puede observar, pero no se puede palpar. Tocan y fluye el vaso, la vena, y no vamos a sentir esa pulsación. Tenemos algo que se llama el eje flebostático de Bruch. Porque no se olviden, no son vasos que ejerzan una presión importante sobre ese contenido, sobre esa volemia. Por tanto, son vasos de capacitancia, reciben, pero no suben por encima de la gravedad. Les cuesta subir encima de la gravedad. Tienen muy poca presión por encima de la gravedad. La gravedad que tienen que ver aquí. Tenemos el eje de Bruch. Y a esta altura, ¿qué está? A la altura de la aurícula. La aurícula derecha. Y a esa altura es el cero. Ahí comienza el cero. Y todo lo que esté por encima, que levante y hace que se vea gruesa esa vena, que esté turgente, va a ser la presión venosa. Y se miden centímetros de agua. Entonces, ¿cómo miden? No lo voy a tener parado al paciente. Entonces, lo tengo echado al paciente y lo acomodo entre 30 a 40 grados de cabecera. Y ahí trazo una línea. ¿Dónde está mi aurícula? Ahí veo mi aurícula, que suele estar a nivel de la cuarto espacio intercostal. Y de ahí voy midiendo. Ahí es mi cero. Y de ahí voy subiendo. Y fíjense en este gráfico cuántos centímetros está. En este caso está con 8 centímetros de agua a esta altura, cuando no se ve la ingurgitación yugular. Ya por encima estoy comenzando a ver la ingurgitación yugular. Y aquí estoy llegando incluso a 20 centímetros de agua cuando está mi ingurgitación yugular en grado 4. Entonces, esto también se puede medir a través de la presión venosa central. La presión venosa central se hace cuando se ponen catéteres a nivel central. Y estoy con mi catéter ahí en la aurícula o en la cava, y ahí veo qué tanto se levanta la sangre por encima de este nivel, con una regla. Pero ya casi no se hace, eso hacen generalmente en provincias, en lugares donde no tengan muchas otras técnicas. Porque para eso están ahora los catéteres Swan-Ganz, que nos miden mejor, mucho mejor la presión venosa central. Finalmente con el ecógrafo también se puede medir. Con el ecógrafo medimos la cava, a qué diámetro está, y ahí voy a saber. Modificaciones. Presión venosa descendida es cuando voy a estar entrando en lo que es el choque. O la hipertensión venosa, cuando tengo una sobrecarga de volumen. Pasamos a hablar de la presión venosa aumentada. Por ejemplo, aquí tenemos una presión venosa aumentada. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo en esta imagen? ¿Qué es lo que estamos viendo? Un corazón. ¿Y qué es esto? ¿Qué tiene que haber entre el pericardio y el corazón? Unas cuantas gotitas de líquido pericardio. Ese líquido no está como en la imagen. Aquí que está sucediendo, ha aumentado por algún motivo el líquido. ¿Esto qué le llamamos? Que hay mucho líquido ahí. Derrame pericárdico. Ahora estamos entrando en lo que es el taponamiento cardíaco, que es otra patología. ¿Qué está sucediendo? Hay tanto líquido que ese líquido hace presión sobre alguien. Está presionando el corazón. Si presiona el corazón, ¿qué va a suceder? ¿Ah? No se va a expandir. Si no se va a expandir, ¿qué es lo que no se está pudiendo hacer? La sangre no está retornando. Entonces, si no retorna la sangre, ¿tengo sangre que expulsar? No tengo. Entonces voy a entrar en taponamiento cardíaco, voy a entrar en choque. Y clínicamente, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy en taponamiento cardíaco? Voy a tener hipotensión. ¿Qué más voy a tener? Dolor no suele doler. A ver, si no llega la sangre, ¿dónde se está acumulando la sangre? Eso, entonces voy a ver hipotensión yugular, voy a ver hipotensión, y cuando le ponga el estetoscopio, ¿qué voy a escuchar? Los ruidos cardíacos van a estar
normal se llama normopneumático. Si escucho muy fuerte y si escucho muy poco, hipo. Entonces, fluidos cardíacos hipopnéticos, ingurgitación yugular. Entonces, yo tengo mi hipotensión, mi triada de Beck, y ahí tengo un taponamiento cardíaco. Doctor, ¿puede haber edema? ¿Edema puede haber? Debería haber, pero es algo muy súbito. No es tan crónico eso como para que haya edema, pero puede haber tranquilamente porque hay aumento de la presión hidrostática. Entonces puede haber igual lo que va a suceder en la insuficiencia cardíaca derecha. Pero estos son más súbitos los que vienen en taponamiento, no suelen darles tiempo para hacer edema. ¿Qué más? Eso puedo ver en taponamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca, más que todo derecha, enfermedad tricúspide, pericarditis constrictiva. ¿Y qué es la pericarditis constrictiva? Se le parece a esto el mecanismo, pero no es igual. La pericarditis constrictiva es cuando ese pericardio se ha inflamado tanto tiempo que termina dependiéndose ante la agresión y se vuelve más duro, se fibrosa, se vuelve duro. Y si se vuelve duro, no es que lo aplasta, pero tampoco puede expandirse para la diástase. Entonces hace más o menos el mismo efecto. ¿Y qué solución le daría una pericarditis constrictiva? ¿A esto cómo le dan solución al taponamiento? ¿Ah? No, se le pone el retromal. ¿Por qué? Ese es un error común que me va a hacer el presidente. Si le doy diurético a este paciente lo mata. ¿Por qué? Eso, hagan funcionar su imaginación. Entonces, ¿cuál es el problema de este paciente? No le está llegando el volumen. ¿Por qué? Porque está apretujado. Entonces, yo no está mal al principio, pienso, le voy a dar un diurético, voy a disminuir el volumen. Al disminuir el volumen, este líquido va a disminuir. Eso es lo que yo creo. Pero ¿qué va a suceder en realidad? Va a orinar, y al orinar va a disminuir el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, ¿qué va a pasar aquí? Le voy a dar más espacio para que se siga llenando ese pericardio, porque si no logra expandirse nada, más bien se está achicando ese corazón, o tengo más espacio para seguir llenándome y va a terminar de colapsar, y ahí voy a matar a mi paciente. Ya, ese es, con esa imaginación que trabaja. Entonces, ¿qué solución le da? Bien. Podría ser, pero hasta que se prepare para el quirófano se va a morir igual. Pues no va a vivir mucho tiempo aquí. ¿Se va a morir? No, ¿qué hago? Antes de que se me muera. Alista en quirófano. Voy a llamar al quirófano, me van a pedir laboratorio, hemograma, un tipo de coagulación, un tipo de proteína, me van a llamar al anestesiólogo, el anestesiólogo no sé, le va a pedir valoración cardiológica, va a venir mañana el cardiólogo, me van a pedir quirófano, van a limpiar el quirófano, no va a vivir hasta eso. Diurético pues lo va a matar, ya hemos dicho cómo. ¿Qué solución le daría? Le dreno, ¿cómo? Eso, una pericardio, función es sentencia, una pericardio, vamos, una aguja aquí, pincho, con mucho cuidado porque puede pericardio. Pincho y dreno el líquido y problema resuelto. Ya luego llamaré al cirujano de tórax para que él vea qué hacer. Y además hay que investigar por qué se llenó esto y cómo voy a investigar qué cosa pasó. A ver, pinche primero voy a ver qué color está saliendo. O por ahí sale sangre. Voy a ver si y ahí voy a ver qué. Voy a mandar a cultivo por ahí en una base. No sé. Voy a hacer varios exámenes para ver qué es para darle una solución. Y la pericarditis constrictiva hemos dicho que es un pericardio fibrosado. Ahí no hay líquido, pero no le deje expandir. Ese sí está a tiempo, porque eso es crónico. Eso no sucede de un minuto a otro. Ese sí puedo alistar para eso. ¿Y qué le voy a dar de solución a eso? Si mi pericardio está duro, ¿qué hago? Porque alguien tiene que dar una respuesta. ¿Qué hago? De modo, señor, usted tuvo una vida larga. ¿Ya qué vamos a hacer? ¿Le decimos o qué hacemos? Algo hay que darle, alguna solución. ¿Cuántos años tiene? ¿Ah? ¿Dijo pericarditis constrictiva? Sí. Está fibroso, está duro ese pericardio. Si había líquido, le pinchaba y sacaba el líquido. Y ahora está duro, ¿qué hago? ¿Cómo saqueo para que se vuelva más blando? No sé. Se lo saco. Se lo saco.
Lo corto por aquí, le hago una ventana pericárdica. Al sacar ese pedazo que está duro, pues le voy a dar otra vez espacio para que no le voy a sacar todo el pericárdico, pero voy a hacer un pequeño corte para sacar algo para que le dé algo de espacio para expandirse. Eso, una ventana pericárdica. Alteraciones. ¿Qué puedo encontrar de alteraciones? Ingurgitación yugular bilateral con ausencia de latidos. Puedo encontrar, porque estoy en taponamiento cardíaco. Ingurgitación yugular izquierda. Si solamente es izquierda mi ingurgitación, ¿por qué tendría que ser solo izquierda? Porque igual la insuficiencia cardíaca debería ser bilateral, ¿no? No le llega la sangre al corazón. Si solo es izquierda, pero el pulmón también tenemos. Además, ¿cómo se comunica el pulmón con el corazón? Obstrucción, ¿dónde está? Está muy bien, esa es una obstrucción. ¿Dónde? Solamente está a la izquierda, la derecha está ahí. No, ya pasa. ¿Dónde está la obstrucción? A ver, ¿cómo hace la sangre para llegar al corazón? ¿Por dónde entra al corazón la sangre? Por la aurícula derecha. ¿Y eso a través de quién? Vamos a ir a la cava. ¿Y de la cava? ¿Cómo se conforma la cava? La cava superior y inferior. Y de la superior, porque estamos hablando del cuello, de la superior, no creo que sean las piernas las que presionadas, ¿no? La superior, ¿cómo hace para llegar? ¿Quién llega? ¿Quién conforma la vena cava superior? ¿Cuántas circulares tienen? No tienen algo que se llama tronco brachiocefálico y cosas así. Ya. ¿Y dónde creen que está la obstrucción? Si mi derecha está normal, asumo que al lado derecho no ha pasado nada. Solamente la izquierda está hinchada. Tiene que ser algo que está presionando al lado izquierdo. Entonces ahí, ¿qué cosa hay? Hay algo muy grande que está al lado izquierdo. La aorta. Entonces, si tengo un aneurisma de aorta, empieza a crecer, puede llegar a comprimir mi tronco innominado y por tanto puedo tener ahí una ingurgitación yugular. Signo de González Sabat. Ingurgitación yugular bilateral, ya saben, que cardíaca. Reflujo hepatoyugular positivo. ¿Qué significa el reflujo hepatoyugular? Es una maniobra que van a hacer. Básicamente ustedes agarran el puño, le ponen al paciente donde está su hígado y meten el puño un poquito. Están presionando el hígado y al presionar el hígado, ¿qué están haciendo? Porque el hígado está lleno de sangre. ¿Cuántos litros tiene sangre? 1,5 litros de sangre tiene, ¿no? Tiene harta sangre. Entonces presionan y no le están dejando que se llene de sangre. ¿A dónde se va a ir toda esa sangre? Va a pasar a la yugular y se va a hinchar, van a tener ingurgitación yugular. Es normal, por más que no tengan ninguna patología, que eso se hinche, se apretan, pero sueltan. Un rato no van a estar 10 minutos ahí, están unos segundos ahí. Sueltan y esperan cuánto tiempo retorno. Después de 5 latidos, no puede tardar más de 5 latidos en desaparecer. Si tarda más de 5 latidos, le decimos que es positivo. Ahí estamos hablando ya de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Pulso, el pulso. Las venas también tienen su pulso. ¿Recuerdan que las arterias tenían una forma? Su pulso igual, estas tienen una forma. Y tienen ahí unos valles. Cuando son positivos, por ejemplo, la onda B, la onda A, ¿qué les está diciendo? Que es el momento donde se está llenando de sangre esa vena. Y ahí está haciendo un pequeño movimiento antes de lograr entrar hacia su aurícula. No vamos a entrar en tanto detalle qué significan exactamente estas cosas. Ahí están alternadas con el pulso arterial. Estas ondas positivas representan detenciones transitorias en el curso sanguíneo de retorno porque se están cerrando esas válvulas cardíacas, con la consiguiente distensión de las paredes venosas. El pulso venoso se considera pulso de volumen, o sea, de que se está llenando de sangre. Examen de... Ya acabamos con el pulso venoso arteriales y entramos al examen de tórax propiamente dicho. Es básicamente lo más importante y lo que más les gusta hacer. Básicamente por lo que muchos han decidido ser médicos, por tener colgando esa cosa en su cuello, ¿no? Yo soy médico por tener esta cosa en su cuello. Y lo usan para precisamente revisar el corazón. En el examen de tórax tenemos que tener algunas condiciones generales. El paciente debería estar en decúbito dorsal. Pero van a ver que hay algunas maniobras donde vamos a tener que hacer parar a los pacientes. Pero la mayoría del examen se hace en decúbito dorsal. Tenemos que tener una buena iluminación. ¿Para qué buena iluminación? ¿Y qué podemos ver? Estamos evaluando corazón, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí?
Ah, ¿qué se llama eso? El choque de la... Para poder ver el choque de la punta. Tiene que estar bien iluminado. Es más, si no logran ver, pueden agarrar su linterna y ahí apuntan hacia el pecho, no directamente, perpendicular. Y ahí nos puede mostrar el choque de la punta. No incomoden a sus pacientes. Está descrito en la literatura, pero hay cosas que están mencionadas, pero no las hacemos incómodas. Ahora, vamos a tener algunas situaciones en la inspección y en la palpación. ¿Qué se valora en la inspección y en la palpación en general? El choque de la punta, que debería estar ¿dónde? Quinto espacio intercostal, aquí. Aquí. Medio clavicular. Medio clavicular. ¿Qué lado? Izquierdo. Bueno. Ah, ya. Aquí. Ahora sí. Porque me van dando a chorros la información. Ahí debería estar el choque de la punta en los adultos. En niños, un poquito por encima, igual. Adultos mayores, puede estar incluso en el tercer cuarto. Y si se mueve, ¿qué ha sucedido? Si no está ahí. Del otro día, el choque de la punta está aquí, me dijo, no me acuerdo quién me dijo. No, le resistieron. Claro, pero no era el choque de la punta, era otra cosa, era una rareza que les dio quitar. A ver, si se mueve, ¿qué ha pasado? ¿Qué creen que ha hecho que se mueve ese choque de la punta? Está desviado. O uno puede ser que sea longilíneo, y si son longilíneos, pues puede caer, dislocar el corazón. ¿Qué más? Si tengo un tórax enfisematoso, igual, se va a ver más adentro el choque de la punta. ¿Qué más? Si tengo un gran derrame, puede mover mi choque de la punta. ¿Qué más? Si tengo un hipertrofia, como en el caso de Chagas, si tengo un corazón grande, pues se va a mover el choque de la punta. Eso. Ahora, ¿se ve el choque de la punta? O tengo un tórax excavatum, ¿han visto eso? Han debido ver en el hospital, he tenido unos dos que estaban ahí, los han debido ver. Tiene un tórax excavatum, fíjate, se va a dislocar la punta del corazón y se va a mover el choque de la punta. Eso va a suceder. Ya hemos mencionado esto, en cifoescoliosis va a pasar lo mismo. Si tengo una mastectomía radical de la paciente, igual va a mover la punta, se va a sentir más fuerte, etcétera, etcétera. Ya, antes de pasar al siguiente. ¿Y se ven todos el choque de la punta? No. ¿En quién? No se ve muchas veces. Además, muy poco. Han logrado ver. Porque no se ve muy poquito. ¿En quiénes se ve? Primero que tienen que ser varones. En mujeres es muy difícil de ver por obvias razones. En varones que tengan menos de 30 años. Por encima de los 30 años es muy difícil de ver. ¿Y qué más? Y que si sean delgados, porque si son obesos no voy a ver nada. Pero el choque de la punta está detrás de la caja torácica. Esas condiciones las tengo que cumplir. Y a la palpación, sí tengo que palpar el choque de la punta. En todos estos pacientes se palpa el choque de la punta. Es más, si no palpo el choque de la punta, porque no se siente, ¿qué hago? Hago la maniobra de pachón. El paciente está echado, de cúbito lateral, de cúbito dorsal. Pachón le pongo de cúbito lateral izquierdo y ahí pongo mi mano. ¿Por qué? ¿Qué va a provocar eso? Por gravedad del paciente al moverse, el corazón va a caer contra el tórax y ahí voy a sentir el choque de la punta. Salud. ¿Qué más? Y en su historia clínica, ¿qué van a escribir? Primero es inspección. Se observa el choque de la punta, quinto espacio intercostal, izquierdo, línea medio clavicular. Luego es palpación. Se palpa el choque de la punta, bla, 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 bla. Y si son más eficientes, se observa y se palpa el choque de la punta en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. ¿Listo? Pero en general no se observa, pero se palpa el choque de la punta en quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. ¿Qué más? A la palpación, el tietse que ya hemos visto. ¿Qué era el tietse? Entonces es de inflamado. ¿Ya qué se van a quejar los pacientes? Dolor. Más que ellos no saben, pero se van a quejar de que les duele el pecho y como les duele justo al lado izquierdo, pues van a pensar que están infartando. No saben, tienen derecho, no critiquen a sus pacientes, ellos no tienen obligación de saber. ¿Sí? Los estudiantes de medicina a veces no saben, ellos tienen más derecho a no saber. A ver, pero no saben, pues los de segundo año no saben que es un tietse, pues, porque tienen que saber los de segundo. A ver, y justo les duele
ustedes hacen la palpación, tocan las tierra. Si les duele al tocar, porque el infarto de miocardio duele al tocar, no tendría por qué doler al tocar, ¿no? Eso. Luego tenemos fibrositis. La fibrositis es cuando hay alguna contractura dolorosa muscular de los pectorales, ahí puede, o neuralgias intercostales, por ejemplo, la neuralgia por el herpes zóster, que va a doler bastante, mucho, e incluso ni siquiera es tan punitivo, ahí puede confundirse. Y lo malo es que el herpes zóster cuando empieza a doler no se ve nada. ¿Y qué tenemos que ver con el herpes zóster? Que se puede ver. Sí, pero en cabeza no es así. ¿Cómo se llama? Justo eso. Justo pasa. ¿Y qué vamos a ver en la piel? Porque no se verá. Vamos a ver las vesículas típicas. El problema es que las vesículas tardan en aparecer. No aparecen tan rápido. Latidos precordiales. Tenemos los latidos localizados y el choque de la punta. Ahí está en el video. No sé si se ve. Creo que ahí está, se ve. Algo se ve. Lo que se une se Ese es el choque de la punta. En su libro van a ver que hay una variedad de choques de la punta, que se hunde, que se levanta, que se amplía. La verdad es que está bien complicado esos libros, que tendrán que ver mucho. Esta es la maniobra de Pachón. Donde la acomodo de cubito. Me encanta preguntar la maniobra de Pachón porque está todo me gusta. Por algo. Luego pueden escuchar vibraciones valvulares o los frémitos. ¿Los frémitos qué eran? Bien, soplo. Si escuchan el soplo y palpan eso como se frota, eso es un frémito. Percusión. Es algo que casi no se hace, pero si se percute, podemos percutir. ¿En qué área se percute? Entre el cuarto y quinto espacio intercostal, desde el borde external hasta la línea medio clavicular. Ahí podemos percutir ¿qué percutimos en un corazón normal? Entonces tenemos que percutir el área de matidez cardíaca. ¿Cómo vamos a escribir en la historia clínica? Área de matidez cardíaca conservada. A pesar de que casi nunca nadie hace eso, pero siempre escriben área de matidez cardíaca conservada. ¿Qué puede pasar? El área de matidez cardíaca sea más grande. ¿Por qué puede ser más grande? Cardiomegalia. ¿Qué otra cosa puede hacer que sea más grande y no tenga cardiomegalia? Cardiomegalia. Claro. Y ahí voy a encontrar un título. Tiene un nombre por ahí. Si yo percuto mi área de matidez cardíaca más grande y el choque de la punta está metido al medio, porque debería estar aquí cardiomegalia a un costado. Allá pienso en derrame pericardial. Tiene su nombre, no me acuerdo de memoria. Está por aquí, vamos a encontrar. Y el esternón. A veces percuten el esternón más para ver la sonoridad y para ir comparando. El signo de Gembry encuentran ese choque de la punta dentro de esa área de matidez cardíaca agrandada cuando sospechan de derrame pericardial. Auscultación del área pericardial, tenemos igual maniobra de Pachón si quieren, en la de Solay, creo que se llama esta, donde levanta los brazos. ¿Por qué? Esto va a hacer que se escuchen mejor. ¿Qué es lo que escuchamos cuando ponemos nuestro estetoscopio? Y ahí va, pasamos a auscultación. En la auscultación, ¿qué vamos a escuchar? Los ruidos cardíacos. Ruidos son cuestionados. No son tan bonitos. ¿Y esos ruidos cardíacos cuáles van a tener? Ruidos primero. ¿Qué ruidos hay? Nada de ahora. Primer ruido, segundo ruido. Primer ruido. Uno. ¿Qué más? Segundo ruido. Dos. ¿Qué más podría haber? Pero no es normal. Tercer y cuarto, que no son normales. Entonces, R1, R2. Ahora, la pregunta es, ¿y qué hace que suene R1? ¿Por qué suena R1? Mitral tricúspide. La apertura no produce ruido. Evidentemente, justo pasa la apertura, pero lo que produce ruido es cuando abrimos, cuando cierran una puerta. No sé qué te guste. Cierre de qué válvulas es R1. Ese orden no te olvides. Primero es como el orden del alfabeto. Primero cierra
mitral y luego tricúspide. ¿Ya? Eso. Pueden desdoblarse en algunas situaciones, pueden escucharse separados. Es patológico cuando se escuchan separados o cuando están haciendo justo una maniobra de inspiración forzada. ¿Ya? Pueden desdoblarse. Entonces, R2, ¿qué es? Y lo mismo. Primero es aórtico, luego es pulmonar, ese es R2. R3, R4 son vibraciones, ahorita vamos a ver de la pared del ventrículo. Vamos a analizar con calma. Ahora, tenemos dos silencios, que se dice S1, S2. Viene R1, vamos a ver que esto es R1, y este es R2. R1, R2, R1, R2, R1. El espacio entre R1 y R2 se llama S1. El espacio entre R2 y R1 se llama S2. Cuando vean ese S es silencio, es básicamente silencio. Silencio 1, solamente hay dos silencios. Ahora, ¿dónde está la sístole? ¿Quién de todos esos es la sístole? En R1 tampoco. En R1 comienza la sístole y termina en silencio 1. Y termina en R2. Cuando comienza R1, comienza la sístole y acaba en R2. ¿Y cuál es la diástole? Cuando comienza R1, esa es la diástole. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es R1? Es el primero, pero si estoy yo. Si tienen dudas, el primero, ¿por qué? Porque es el primer silencio es corto, el segundo silencio es más largo. Pum, 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 pum. Ahí sé cuál es. Pero si tengo duda, puedo hacer algo más. Si está taquicárdico, siento el pulso, escucho. El que coincida con el pulso es R1. Coincide con el pulso es R. Si tiene duda, pero no debería haber, porque el primer silencio es más corto que el segundo silencio. Viene pum, 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 pum. Eso. ¿Y dónde escucho esos ruidos? Esos focos de ocultación, ¿cuáles son? Primero, el orden correcto es comenzar por el mitral. ¿Dónde está el mitral? Es el más importante. Mitral. Quinto espacio intercostal, línea medio clavícula. ¿Dónde está tricúspide? No. Ah, pero ¿en qué parte del esternón? Es grandísimo. No se invente. En la base de la apófisis, sifosis. Algunos dicen la cara lateral externa, en la base de la apófisis, sifosis. Eso. Aquí. Tricúspide. 1, 2, 3, 4. Mitral. Tricúspide. Luego viene. ¿Dónde se escucha ahora? Segundo espacio intercostal. Exactamente. Luego viene. ¿Dónde se escucha pulmonar? Segundo. Ya. Hay otro más. Hay otros dos más, tres más incluso. El otro que solemos escuchar, que hemos escuchado el otro día un soplo, es el aórtico secundario o foco de Hertz. ¿Dónde está ese? Está justo abajito del... Sí, pero le vamos a poner un espacio. No sé si era tercer Tercer espacio intercostal. Izquierdo. Para externar. Está justo debajo del aórtico del pulmonar. ¿Y por qué? Porque el aórtico es este lado. Porque el otro está en este otro lado. Está lejos. Está metido ahí. ¿Cómo es eso posible? A ver, acuérdense cómo es el corazón. Sale la aorta, ¿y qué hace la aorta? Hace su callado, se da la vuelta y luego baja. Por eso se escucha así. Incluso tenemos el foco de la aorta descendente que se escucha atrás. Desde el tercer espacio hasta el 12º espacio intercostal está el espacio de la aorta descendente. Y tenemos el foco mesocárdico también. Ya vamos a ver. Vamos a repetir, está el foco mitral, el tricúspide,
el aórtico secundario, luego va a pasar al pulmonar, al mesocárdico y al aórtico descendente. ¿Cuáles son los más importantes, los que quiero que sepan de memoria? Porque están las válvulas ahí, ¿ves? Mitral, tricúspide, aórtico y pulmonar. Con que sepan eso de memoria estoy contento. Pero por si acaso, para el examen anótense también el aórtico secundario. Estos mesocárdico y el aórtico descendente no suelo preguntar porque casi nadie ni los conoce. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Y cómo se describe? Ya hemos dicho cómo se describe: disfunción, palpación, percusión, falta de ocultación. Describe ruidos cardíacos, rítmicos, regulares, normofonéticos, en dos tiempos. ¿Qué serán dos tiempos? Si tengo de tres, ya no entero. En dos tiempos y sin soplos ni sobreagregados, porque aparecen algunos ruiditos extra cuando es patológico. Primer ruido, ya hemos dicho lo que es, no vamos a entrar en mucho detalle. Puede haber desdoblamiento del primer ruido y eso va a ser patológico. Segundo ruido, ya hemos dicho que es, no vamos a entrar en mucho detalle. Tercer ruido, que también pregunto en los exámenes. Se atribuye a la vibración del músculo ventricular en relajación causada por el abrupto llenado rápido de los ventrículos y la puesta en tensión del aparato valvular mitral por el rápido ascenso del ácido mitral. Se ajusta solo en el foco apexiano y en la posición de Pachón. No se va a escuchar en cualquier posición. Es habitual en la niñez, en los adultos es patológico. Se encuentra aumentado en la disfunción ventricular. Cuarto ruido, obedece a la puesta en tensión tanto del aparato valvular auriculoventricular como del miocardio ventricular, ocasionado por la aceleración del llenado final diastólico, cargo de la sístole auricular. Se oye en individuos delgados simulando un desdoblamiento del primer ruido. Curiosamente, el cuarto ruido está antes, el tercero está después del segundo. Aquí tenemos el 4, el 1, el 2, que está con sus dos componentes, y el 3, y los silencios, que es la sístole y la diástole. Está desdoblado. Bueno, tengo que hablar de tenemos algunas variaciones para que no se sorprendan cuando lean la literatura. Mitral se puede describir como, en vez de R1, se desdobla como M1. Y tricúspide como T1. No hay T2, solamente por decir que es el primer ruido, como M, el componente mitral y el tricúspide. Lo mismo va a pasar con el aórtico y el pulmonar. Desdoblamiento del primer ruido. Fisiológico en la inspiración. ¿Qué significa? Si hacen esto y justo escuchan, se va a desdoblar, lo van a escuchar desdoblado. Patológico y permanente en el bloqueo completo de rama derecha. Cuando haya bloqueo completo de rama derecha, ¿qué será un bloqueo de rama derecha? Estamos hablando del aparato eléctrico del corazón, que va, inicia donde el estímulo, en el nodo sinusal, de ahí va, y de ahí va a las ramas de las ejes derecha e izquierda. Si hay un bloqueo de rama derecha, la rama derecha está bloqueada y nos va a provocar alteraciones eléctricas y eso nos va a provocar que esto se mueva diferente y por eso se va a desdoblar. Invertido en el bloqueo completo de rama izquierda. Si se bloquea la rama izquierda, va a invertir. En vez de escuchar mitral primero voy a escuchar el primero. No están en obligación de reconocer eso todavía. Desdoblamiento del segundo ruido. Y aquí, como les dije, A2, P2, que es aórtico y pulmonar. Fisiológico de la inspiración. Desdoblamiento fijo del segundo ruido puede haber
y desdoblamiento del segundo ruido. Se va a escuchar tatum, en vez de tum-ta, tum-ta, van a escuchar tatum, tatum, tatum. Causas en inspiración fisiológico, permanente y fijo en comunicación interauricular. Permanente y no fijo en bloqueo completo de la rama derecha. Permanente y único en hipertensión pulmonar. En expiración o paradójico, bloqueo completo de rama izquierda o en estenosis aórtica. Ahora vienen las complicaciones que tienen que memorizar para su examen. Dije que era más difícil que no. Reforzamiento y atenuación permanente de los ruidos cardíacos. Que se escuchen más fuerte, que se llaman hiperfonéticos. Primer ruido en estados hiperkinéticos. ¿Qué es un estado hiperkinético? Por ejemplo, la fiebre, la tormenta tiroidea, el ejercicio, eso es un estado hiperkinético. Entonces van a escuchar más fuerte el primer ruido. En la estenosis mitral o tricúspide sin calcificación valvar, igual va a estar va a estar más fuerte. En hipertensión arterial de moderada a grave o en intervalos PR cortos va a aumentar la intensidad del R1. El R2 va a aumentar en hipertensión arterial o hipertensión pulmonar primitiva o secundaria. Justo tenemos una paciente con hipertensión primitiva ahorita en la sala de, yo creo que es primitiva, en la sala de emergencia y ampliación. Tercer ruido, en insuficiencia mitral moderada o grave, en insuficiencia aórtica, comunicación interventricular, conducto arterioso persistente, miocarditis, en miocardiopatía dilatada, en cardiopatía isquémica hipertensiva, se escucha más fuerte R3, es más, aparece R3. Cuarto ruido aparece en estenosis aórtica, en hipertensión arterial sistémica, en coartación de aorta no corregida, cardiopatía coronaria, en accesos anginosos por infarto agudo de miocardio. Ritmo en claro, igual que los ruidos tienen dos tiempos, R1 y R2, si aparece un tercero o un cuarto ya es un galope. Puede ser el galope ventricular o protodiastólico, que se da en distensión intensa del miocardio ventricular hipotónico frente a un llenado rápido. Puede ser galope auricular o presistólico, representa la rigidez ventricular frente al llenado ventricular. Puede ser galope en suma, mayor frecuencia cardíaca en presencia de conducción auriculoventricular prolongada por patología del sistema específico de conducción o dosis excesiva de digital o betabloqueantes cálcicos. En fin. Disminución de intensidad, los ruidos hipofonéticos. ¿Cuándo van a disminuir? El primer ruido en insuficiencia cardíaca, en una miocardiopatía dilatada primitiva o secundaria. En estado de choque igual van a escuchar bajitos. Intervalo PD prolongado, en estenosis mitral con calcificaciones, en estenosis aórtica valvular grande y en comunicación interventricular está aumentado R1. R2 se va a aumentar en insuficiencia o estenosis aórtica grave y en estenosis pulmonar grave. Aumento de intensidad, el primer ruido, con reforzamiento y atenuación de los ruidos cardíacos, como que están desdoblados. En disociación auriculoventricular, en bloqueo auriculoventricular completo con ritmo sinusal, en taquicardia ventricular, en fibrilación auricular. Y el segundo ruido en hipertensión arterial, en hipertensión pulmonar primitiva o secundaria. Ahora, no solamente vamos a escuchar eso, podemos escuchar cosas diferentes, ruidos agregados, algo que no sea R1, R2. Entonces, pum, 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 escuchamos aquí una cosa. Pum, pum, eso ya sería un soplo. Pum, 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 eso ya sería un clic. Puede haber chasquidos también. Tenemos los clics, que suenan clic, clic, clic en cada latido. Los clics, si el clic es aórtico, ahora ¿cómo sé que es aórtico? ¿Se acuerdan que hemos visto los focos de auscultación? Son para eso. Todos los sobreagregados, soplos que escuchen, ¿dónde van a estar? ¿Dónde se escuchen más fuerte? Si escucho mi soplo más fuerte del foco mitral, ¿dónde está la patología? En la válvula mitral. Entonces, si tengo un clic aórtico, tengo una estenosis aórtica valvular intensa y no calcificada, o una aorta bicúspide, la hipertensión arterial grave también puede tener clic. Ateromatosis senil de la aorta suprasigmoidea.
Si el clic es en el foco pulmonar, una estenosis pulmonar valvular leve o moderada, hipertensión pulmonar primitiva, comunicación interauricular, dilatación idiopática de la arteria pulmonar. Clic mesosistólico, prolapso valvular mitral por mixomas de válvula aislada o asociada. Un clic telesistólico igual. Eso de meso o tele, ahorita vamos a entender qué significa meso, qué significa tele. No es nada de eso. Chasquidos de apertura. El chasquido es así, parecido al clic. Chasquidos de apertura mitral, chasquidos de apertura tricuspidia, pueden tener. Otros ruidos sobreagregados, los sístoles en eco, golpe pericárdico, el knock pericárdico, como cuando golpean una puerta. Válvulas protésicas, se escuchan un sonido metálico especial. Vamos a escuchar cuando tengamos un paciente con su válvula protésica en el hospital. Ya han debido escuchar algunos. Algunos de mis grupos ya han escuchado una válvula protésica. Marcapasos implantados. Pasamos a lo más importante de lo que es esta auscultación, que son los soplos cardíacos. Básicamente, en vez de escuchar pum, se escucha pum. Ese soplo, ¿por qué puede ser? Por una alteración de la válvula. ¿Qué válvulas conoce? Mitral, y todas esas que haya, ¿qué situaciones pueden provocar el soplo? ¿Qué era el soplo? El cambio de flujo a turbulencia. ¿Qué puede provocar esa turbulencia? Dos situaciones: estenosis o insuficiencia. ¿Qué significa estenosis? Que el anillo valvular esté más chiquito. Y si el anillo valvular está más chiquito, ¿qué le va a pasar a la sangre? Le va a cortar, a atravesar. Insuficiencia, que el anillo valvular esté o más grande, no van a cerrar las válvulas, o que se hayan destrozado las válvulas, por ejemplo, una endocarditis infecciosa. Esas son las dos situaciones. Ahora, si multiplican esas dos con estas cuatro, les van a salir 8 posibles soplos. Tenemos los soplos sistólicos o los soplos diastólicos. Ahora, esta tabla para aprenderte no es tan complicada como parece. Acuérdense una, yo les sugiero esta. Acuérdense la insuficiencia mitral, el soplo simple sistólico. Aunque se acuerden esa, se van a acordar todas. Ahora veremos en el cuadro por qué se van a acordar todas. Acuérdense que esto, tenemos R1, R2. ¿Por qué teníamos R1, R2? R1 era cierre de mitral, pero por tanto se cierran al mismo tiempo. Entonces lo que vayan a hacer, las van a hacer juntas. Entonces, si yo tengo una insuficiencia mitral, mi soplo es sistólico, pero tuviera lo mismo, tengo un soplo sistólico, pero en tricúspide, si es lo mismo, tendría que ser también una insuficiencia. Hacen lo mismo. Fíjense el cuadro. Estas dos dicen la misma lesión. En cambio, R2, ¿qué era? Hacen lo mismo en las dos. Pero fíjense, ¿han notado algo? Hacen lo mismo, pero al revés. Es como si fuera un espejo. Ponen un espejo aquí y un espejo aquí. Se van a dar cuenta. Si el soplo es mitral, es sistólico, es una insuficiencia mitral. Si el soplo es tricúspide, sistólico, también va a ser una insuficiencia. Pero si el soplo fuera sistólico, ya sea en aórtico pulmonar, va a ser con ese cuadro memoricen, ¿ya? Acuérdense uno y con eso se acuerdan de todos los temas. Vamos a práctica. Tenemos aórtico pulmonar, tricúspide, mitral. Tenemos estenosis, tenemos insuficiencia. Primero, insuficiencia mitral es soplo sistólico. Si hubiera una insuficiencia tricúspide, ¿qué soplo sería? Sistólico. Ahora, no me acuerdo si he pasado aquí o aquí, ahorita vamos a ver. Si tuviera una insuficiencia pulmonar, ¿qué soplo sería? Si tuviera una insuficiencia pulmonar, ¿qué soplo sería? No me acuerdo si había hecho por aquí o por aquí. Si tuviera una insuficiencia aórtica, ¿qué soplo sería? Eso.
de por aquí. Si tuviera una estenosis mitral, ya, vamos a imaginar que así es. Estenosis tricúspide tiene que ser diastólica. Si tuviera una estenosis aórtico-pulmonar, tiene que ser sistólica. ¿Han entendido ese cuadro? Solo memoricen uno y todos los demás los van a conocer. ¿Ya? Pasamos. Así no. Primero vamos a escuchar el soplo sistólico. Es sistólico. Primer ruido, soplo, y segundo ruido. Ahora un soplo diastólico. Primer ruido, espacio, y segundo ruido, y soplo. Sistólico. Diastólico. ¿Cómo se clasifican? Entonces, se clasifican sean sistólicos o diastólicos, pero eso es el principio, es más complicado. No solamente se clasifican porque son sistólicos o diastólicos, se clasifican por qué tan fuerte se escuchan. Se clasifican en 6. Soplo grado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que no sea tan difícil, los partimos en 2. Tenemos los primeros 3. El primero, suavito. Segundo, más fuerte. Tercero, más fuerte. Todavía nos olvidamos. Muy suavito, más fuerte. El primero, solo lo escuchan los cardiólogos. Va a ser difícil que lo escuchen. Soplo grado 2. Con un poquito de atención, de práctica, van a lograr escuchar un grado 2. Grado 3 lo van a escuchar la primera vez. Lo que acaban de escuchar, por ejemplo, grado 3. ¿Ya? Pasamos a los otros. ¿Qué tienen de diferencia? ¿Por qué los hemos dividido? Porque a partir del cuarto ya tienen frémitos. O sea, no solamente escuchan, sino que se palpa el sonido. Grado 4 es obviamente más fuerte, pero aparte de ser más fuerte, ya tiene frémitos. Grado 5 es mucho más fuerte y con un frémito muy intenso, que es lo que hemos escuchado en la paciente el otro día. Y grado 6 no necesitan apoyar el estetoscopio para que se escuche ese soplo. Tanto así que a esta distancia podría escuchar un soplo sin el estetoscopio puesto. ¿Ya? Eso es el grado. Entonces, tenemos los sistólicos, los diastólicos, que pueden ser eyectivos, recurgitantes o recurgitantes y de llenar. Los frémitos pueden ser de todas las sístoles. Bueno, no solamente los frémitos, el mismo soplo puede ocupar todas las diástoles o todas las sístoles. Puede estar solamente al principio, es proto. Puede estar al medio o puede estar al final. Si es dodo, ¿cómo voy a escuchar? Dodo. Es al principio, es a la mitad, si es al final, eso más o menos, es escuchando eso. Entonces, ¿cómo los dividimos? Este es el cuadro. Olo es oro. A veces van a encontrar en vez de olo pan sistólico, pan diastólico. Pero es mejor decir olo sistólico, olo diastólico. Pueden encontrar al principio protosistólico o protodiastólico. A la mitad, mesosistólico o mesodiastólico. Al final, telesistólico, telediastólico. A ver, vamos a ver cuántas veces. Con tal que sepan que son sistólico y diastólico, ya hay diferencia. No es tan fácil saber en qué parte, porque hasta tienen forma por si acaso. No solamente que está a la mitad, tienen formas. Puede ser la forma de diamante, puede ser increscente, puede ser decreciente. Tienen forma, pero ya no necesito.
Esta es la repetición de lo mismo, todas las posibles combinaciones. Soplos sistólicos eyectivos. Tenemos el soplo sistólico de eyección por estenosis aórtica. Estenosis aórtica valvular, estenosis subaórtica dinámica o estenosis supravalvular. Ese es en diamante, por ejemplo. Con que sepan que es sistólico ya estoy. Soplos sistólicos expulsivos o eyectivos. Tenemos soplo de proyección de la estenosis pulmonar, puede ser estenosis pulmonar valvular o por estenosis pulmonar relativa. No he puesto porque no he encontrado sinceramente el soplo. Vamos a buscar de nuevo. Soplos sistólicos regurgitantes. Soplos sistólicos regurgitación por insuficiencia mitral. Tenemos insuficiencia mitral común, comunicación interventricular e insuficiencia estructural, que es el signo de Rivero Carvalho. Soplos diastólicos regurgitantes tienen el soplo diastólico por regurgitación por insuficiencia aórtica, la insuficiencia aórtica aguda o crónica. Insuficiencia aórtica es el soplo diastólico. Ese es el de Shen. La verdad que se escucha soplo. Soplo diastólico de regurgitación por insuficiencia pulmonar, que se llama soplo de Graham-Still, porque Graham-Still descubrió por primera vez este soplo. Soplo diastólico originado por estenosis mitral. La estenosis mitral. Estenosis mitral relativa se llama soplo mesodiastólico, tiene un nombre de Carey-Coombs. Soplo de Carey-Coombs. Estenosis mitral funcional, estenosis tricuspidea a través de la maniobra de Rivero Carvalho. ¿En qué consiste la maniobra de Rivero Carvalho? Hacen inspirar para que se escuche más fuerte. Cuando hacen inspirar siempre se escucha más fuerte los ruidos cardíacos. Estenosis tricuspidea funcional se llama también soplo de Austin Flint, que se escucha la voz de otros soplos musicales como el soplo piante, que se escucha como un pajarillo que está piando por ahí. Piu, 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 piu. Estenosis aórtica calcificada, insuficiencia mitral, prolapso mixomatoso o síndrome de Marfan, soplo pleuropericárdico, soplos continuos, que en la sístole y en la diástole se escuchan juntos los dos soplos. El conducto anterior no persistente es el más común, pero también se puede escuchar en ventana ortopulmonar, en aneurisma del seno de Valsalva, en fisuras arteriovenosas coronarias. Soplos no clasificados, que no. Soplos inocentes. Soplo inocente es un soplo que aparece y desaparece. ¿En qué situación van a ver, por ejemplo, en los niños o en la anemia? Cuando el paciente está con 3, con 4 de hemoglobina, ¿qué es lo que va a suceder si tengo muy poca hemoglobina? La sangre está diluida y por tanto se acelera más, y al acelerarse más va a provocar turbulencia. Y ese es el soplo inocente. Ustedes revierten la anemia y va a desaparecer el soplo. Soplo continuo por el conducto arterioso. Ese es sistólico y diastólico. Pasando, ¿a qué hora dijimos? Ya, quedamos aquí, rondes pericárdico.